Buenas noches, hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Bienvenidos a este estudio bíblico de esta noche. En nombre de Capilla Calvario, Higher Ground, Ministerio en Español, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos estudiando el segundo libro de Reyes y esta noche vamos a estudiar el capítulo 17. Le tengo como tema caída de Samaria y el cautiverio de Israel. ¿Qué pasó con las 10 tribus de Israel? Bueno, vamos a orar para entrar entonces en este estudio de esta noche. Bendito Padre, damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor Padre Santo. Gracias por tu palabra. Bendícela, Señor, que va a ser expuesta en este estudio. Bendice a cada uno presente en este estudio, Señor, y que podamos sacar este beneficio importante para nosotros de tu palabra. Gracias, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, haciendo un recuento histórico, el primer rey fue Saúl en el 1047 a.C., quien unificó las tribus de Israel en un solo estado. Luego, sucedido por David, que expande el reino significativamente. Su tercer y último monarca fue Salomón, que tras su muerte el reino se divide en 10 tribus al norte y hace su ciudad capital en Samaria, y al sur Judá con su ciudad capital Jerusalén. Pasaron de ser un solo reino unido a uno dividido por 10 tribus al norte y 2 tribus al sur en el año 930 a.C. El reino de Israel, o reino del norte o Samaria, existió como un estado independiente hasta el año 722 a.C., cuando fue conquistado por el imperio asirio. Ahí terminaron sus últimos días del reino del norte. El reino de Judá, o reino del sur, existió como un estado independiente hasta el año 586 a.C., cuando finalmente, después de 2 incursiones anteriores, llega a ser conquistado por el imperio neobabilónico. En el estudio de este día o de esta noche, estudiaremos la caída de Samaria y el cautiverio de Israel. ¿Qué pasó con estas 10 tribus de Israel? Bueno, en el relato que se encuentra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17, también lo describe el capítulo 18, versículos 9 al 12. El reino del norte de Israel, sumido en pecado y en anarquía, se acerca a su fin. En 15 años, 4 reyes murieron asesinados. La realeza, dominada por las intrigas de los jefes militares, se debatía en medio de crisis constante provocadas por la incontenible expansión de Asiria. Asiria había empezado a conquistar territorios y expandía su reino. Sometía a pueblos, les imponía pesados tributos y les exigía una sumisión incondicional. E Israel no estaba exento de que Asiria también los invadiera, al igual que Judá. Así es que Israel, habiendo rechazado la voz de los profetas de Jehová, ¿qué es lo que le espera? Solo la destrucción. Uno de los profetas que le habló fue Oseas, que también lleva el mismo nombre del rey, pero no estamos hablando de la misma persona, sino que el profeta Oseas, profeta que anunció eventos. Hay numerosas alusiones a este periodo turbulento de anarquía y pecado, aunque no hay ningún indicio de que nos diga de que realmente este profeta finalmente pudo llegar a ver la caída de Samaria, pero sí la predijo. El profeta denuncia la infidelidad del pueblo para con Jehová y revela también el amor de Dios, porque lo compara como el esposo que perdona a su esposa infiel. El profeta también combate las conocidas tendencias idolátricas que tenía el reino del norte, porque ellos habían caído en el culto al becerro de oro. Por eso es que el profeta les estaba haciendo un llamado, ¿no? que volvieran a la piedad anterior, a esa devoción espiritual que Israel le debía a su Dios Jehová, a ese Dios que los había unido.
para que llegaran a tener ese amor otra vez mutuo. Ahora, ¿cómo se desarrolla la caída de Samaria? El reinado de rey Oseas. En el capítulo 17, versículos 1 al 6, nosotros encontramos que describe cómo fue este Oseas, fue el último monarca del reino de Israel. Reinó aproximadamente durante el período 732 hasta el año 722 a.C. Fue por un periodo de 9 y 10 años que él reinó. Llegó a ser rey por medio de una conspiración, porque usurpó el trono de Israel en una rebelión contra el rey que estaba anteriormente. Lo describe en el segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 30. Ahora, la caída de Samaria. Los versículos que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Del 1 al 6. Salmasanar, este es un nombre un poco raro, ¿no? Salmasanar, quinto, sometió por la fuerza para dar tributo e impuesto a Israel. Es decir, llegan los asirios y someten a Israel. Se van, pero les dejan esta carga que tenían que pagar. Oseas después conspiró y buscó alianza con Egipto para liberar a Israel del yugo asirio, pero no tuvo éxito. Ante esto, ¿qué fue lo que pasó? Salmanasar dio comienzo entonces a un sitio de 3 años a la ciudad de Samaria, que terminó finalmente con la caída de dicha ciudad en el año 726 a.C. y comienza ese asedio. Y finalmente pues llevó al exilio a Israel. Oseas, según la mayoría de las obras de consulta, Salmanasanar murió antes de finalizar la conquista de Samaria y la ciudad finalmente cayó en manos del rey Sargón II de Asiria. Eso pues hay registro académico que se puede corroborar. Habiendo pues caído la ciudad, Sargón hizo transportar a todos los israelitas a Asiria, distribuyéndolos en sus posesiones, de modo que el pueblo no se rebelase de nuevo contra él. En otras palabras, lo ubicó de una forma en la que no pudieran unirse nuevamente para levantarse en contra de él, ¿verdad? Entonces tenía una estrategia, una política que él tenía para desmantelar, desintegrar esta sociedad y no se pudieran unir en rebelión en contra de él. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fueron todos estos pecados? De los versículos 7 al 23, ahí está el resumen de los pecados de Israel que produjeron la caída. Los pecados de Israel motivó su destrucción. Y ahí nos dice que por haberse olvidado de la liberación de Egipto, es decir, que siempre Jehová les recordaba de dónde los había sacado. Ellos habían estado en esclavitud en Egipto. Y por lo tanto deberían de ser agradecidos para con Dios. Pero ellos se olvidaron de eso. Luego también por haberse descarriado de los mandamientos que Jehová les había dado, dice el versículo 8. ¿Y qué fue lo que hicieron al descuidar estos mandamientos? Fácilmente se les hizo volver a la idolatría. No escucharon también la voz de los profetas. El versículo 13 dice que no escucharon a los profetas que llegaban a darles advertencia. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dice que endurecieron su cerviz, desechando el pacto, participando en el culto falso. ¿Qué quiere decir eso con endurecer su cerviz? Bueno, ser de dura cerviz significa ser terco, difícil de controlar. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo. Por eso que Jehová se enoja. Y por eso dice el versículo 18 que los desechó. En esto tampoco estaban libres de culpa Judá, porque en versículo 19 también dice que Judá estaba cayendo en eso mismo. Pero Israel había cometido más atrocidad en cuanto a eso, pecado craso. Por lo cual dice que se pierden esas provincias norteñas, dice el versículo 21. Aunque aún más pecaron, ¿verdad? Que fue lo que pasó también. Rechazaron a los profetas que llegaban.
Por eso finalmente pues fueron llevados cautivos hacia Asiria. Describe el versículo 22 y el 23. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, este rey de Asiria era astuto, porque ¿qué es lo que hizo él? Llevó en cautiverio a los israelitas, pero él trajo extranjeros a vivir ahí en Israel. Los versículos 24 al 41, ahí describe ya la parte de este capítulo, los nuevos habitantes de Israel. En los versículos 17 al 24, dice ahí que en este pasaje nosotros podemos ver cómo la historia aquí de la religión samaritana en sus orígenes da comienzo con eso. ¿Por qué? Lo que dio a los judíos más tarde esa molestia de cómo se había formado todo eso, porque lo que sucedió fue que cuando este rey asirio trajo extranjeros a vivir a Israel, era gente pagana de muchas regiones que las trajo y traían su religión. Y trajeron toda esta religión pagana ahí a Israel. No todos los israelitas habían sido llevados cautivos hasta Asiria. Se habían quedado todavía algunos viviendo ahí. Y a esto les estorbaba darse cuenta de ver cómo estos paganos que estaban siendo llevados a Israel practicaban sus cultos. Pero ¿qué querían ellos? Ellos mismos habían estado con la idolatría. Eso es lo que habían estado haciendo ahora que estaban viendo que los paganos llegaban con todos su nueva religión y todo lo que estaban haciendo. Se sintieron molestos. Pero, ¿qué es lo que sucede en esa ocasión? Versículos 25 al 26 dice que llega una plaga de leones. Esto fue como respuesta de Dios, haciéndoles ver de que estaba indignado por lo que estaba pasando. Porque como no habían quedado ya mucha gente en esa tierra, estaban despoblados. Entonces que los animales se hicieron más salvajes y empezaron a atacar a las personas, a la gente. Las 10 tribus de Israel estaban siendo llevadas pues cautivas a Asiria por los pecados de idolatría, y ahora este rey asirio estaba llevando gente pagana con todo su sistema religioso para que vivieran en la tierra de Israel. Mire las gentes que poblaron Israel, dice el versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, un lugar donde los hijos de Israel poseyeron. Samaria, habitación en sus ciudades. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Bueno, empezaron a protestar. Finalmente le llega a oídos del rey lo que estaba sucediendo ahí. Por la irreligiosidad que había esas controversias. Pero ¿qué querían los mismos israelitas? Ellos mismos habían caído en la idolatría. Pero ahora estaban teniendo esa dificultad porque estos paganos también llevaban su religión y estaban allí. ¿Qué es lo que hace este rey? Les envía un sacerdote israelita a la tierra, dice el versículo 27 al 41, para adelante. Dice que para responder a esa emergencia que había por la contrariedad que había entre los israelitas y los nuevos habitantes que habían llegado a vivir en Israel, a estos que habían llegado ya a Palestina, entonces el rey mandó a un sacerdote israelita para que fuera a vivir allí y les enseñara a los paganos cuál era la costumbre religiosa de Jehová que tenían los israelitas. Estaban haciendo un esfuerzo de poder sincronizar entre ellos una religión con la religión que ya estaba allí. Pero se produjo un conflicto porque estaban trayendo ahí un sincretismo religioso. Porque dice la palabra que temían a Jehová, pero también honraban a sus dioses. Esta era una actitud sincretista religiosa que realmente no agrada a Dios. No agradó a los habitantes piadosos que todavía estaban en Israel.
y trajo este problema entonces allí a la nación de Israel. Esta mezcla de paganismo con la religión de Jehová fue la base de la controversia que persiguió durante siglos entre los judíos del sur. Esto fue lo que llegaron a formarse como la religión de los samaritanos. En ese tiempo se formó, empezando con el tiempo de Ezequías. La mezcla de esos nuevos visitantes paganos con sus religiones con la misma adoración de Jehová. Es decir, que según temían a Jehová, pero a la vez hacían sus cultos religiosos al estilo pagano. Por eso es que ahí vemos nosotros la gran crítica del autor sagrado fue, como no temían a Jehová, no cumplían con sus ordenanzas, dice el versículo 34. No estaban tampoco incluidos en el pacto original que Jehová había hecho con Moisés. No, estos eran individuos que habían sido traídos del extranjero para vivir en Israel. Y allí en Israel tenían que vivir aquellos a los que Jehová había sacado de Egipto y los había llevado allí para que vivieran, porque eran su gente del pacto. Pero ¿qué es lo que sucedió? Siguieron con esta religión bastarda, ¿verdad? Lo cual se hace en un sincretismo religioso, la religión samaritana. ¿Qué nos queda a nosotros para reflexionar en esto, hermanos? Bueno, antes que Israel ocupara Canaán, en los días de Josué, la tierra prometida estaba poblada por pueblos paganos y degenerados que practicaban los peores tipos de idolatría y sacrificios humanos. Uno de los pecados principales de Israel fue que anduvieron en estos estatutos cananeos. Ellos mismos también cometieron las mismas atrocidades que hacían los cananeos. Dios sacó a las naciones cananeas en los días de Josué debido a estos pecados. Ahora había sacado a Israel del norte por los mismos pecados. El juicio de Dios no fue contra los antiguos cananeos debido a su raza o su origen étnico. Fue debido a su conducta. Como Israel compartió la misma conducta, pues ahora tenía que compartir el mismo juicio, ser sacados de allí. Se volvieron como las naciones impías que los rodeaban. Los hombres hacen tanto sus leyes como sus ídolos según sus propios deseos. La rebelión y el pecado nublan el juicio del hombre. Y claramente el juicio de Israel había sido afectado. No estaban razonando bien. Su juicio estaba suficientemente dañado como para pensar que podían pecar secretamente contra el Dios que lo ve todo. No comprendían el Dios que vive en la intimidad. Solo pensaban en un Dios que está en el más allá, pero no en aquel que está íntimamente. Y eso puede también afectar hoy en día en una relación con Dios, porque podemos pensar que Dios no ve nada, Dios no se da cuenta, Dios mira todo y de él nadie se puede burlar. Por amor, Dios envió profetas a los reinos del norte y del sur. Su mensaje fue una advertencia contra los pecados que corrompían al pueblo de Dios y los separaban de esa relación fiel que le debían a su Dios. Ellos mismos invitaron al pueblo de Dios con el tema, es decir, estos profetas invitaban tanto a Israel como a Judá: volveos de vuestros malos caminos, vuélvanse a Jehová. Si ustedes se vuelven a Jehová, Él los perdonará. Isaías dice, ¿no? Y habla, y hace el llamado, dice, de volver. Si tus pecados son como oscuros, van a ser blancos como la nieve. Cuando Dios trae juicio, primero trae advertencia. Y a menudo, muchas advertencias en un periodo largo. Es decir, Dios es paciente. Es solo después de que tantas advertencias, esas advertencias llegan a ser rechazadas. ¿Y qué es lo que sucede? Lo único que queda pues es juicio. Ahora, ¿qué pasó con las 10 tribus de Israel? Bueno, la Biblia dice que Jehová se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó
sino solo la tribu de Judá. Este fue el final de las 10 tribus del norte como un reino independiente. Cuando fueron dispersados por los asirios, algunos asimilaron otras culturas, pero otros conservaron su identidad judía como exiliados en otras tierras. Sin embargo, es un error pensar que estas tribus del norte están perdidas, porque esa frase es muy común, las 10 tribus de Israel o las 10 tribus perdidas de Israel. La verdad es un error pensar de esta manera. Les voy a explicar por qué. Tiempo atrás, en los días de Jeroboam y su ruptura inicial con el reino de Judá, cuando se dividió, los sacerdotes legítimos y levitas que vivían al lado de las 10 tribus del norte se agregaron, es decir, se sintieron ellos no muy contentos con lo que estaba pasando, porque empezaron a ver idolatría. Ellos, junto con otros que habían propuesto en su corazón buscar a Jehová, el Dios de Israel, decían ellos no querían entrar en idolatría. ¿Qué fue lo que pasó? Se mudaron del reino de Israel del norte al reino de Judá del sur. Y nosotros encontramos, por eso cuando estudiamos el libro de Reyes, también tenemos que concurrentemente estudiar el libro de Crónicas, porque se combina uno con el otro, se complementa. El segundo libro de Crónicas, en el capítulo 11, versículos 13 al 16, dice que los sacerdotes y los levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también, dice que todas las tribus de Israel, y esta es la clave en el versículo 16 del segundo libro de Crónicas capítulo 11. Dice allí que tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto en su corazón en buscar a Jehová Dios de Israel. ¿Y a dónde vinieron? A Jerusalén, para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres, para vivir. En otras palabras, estas 10 tribus, estos fieles adoradores de Jehová, se incorporaron a las 2 tribus en el sur. Así que actualmente el reino de Judá del sur contenía israelitas de todas las 10 tribus. En otras palabras, no están perdidos. Considerando esto, podemos decir que las 10 tribus del norte no se perdieron, sino que ciertamente no migraron a Gran Bretaña como algunos piensan, ¿no? Según algunas teorías israelitas británicas, dicen, no, es que emigraron a Inglaterra y de ahí hasta ciertos lugares. Bueno, nosotros tenemos que ir conforme a lo que la palabra de Dios dice, pero tenemos que tener en cuenta que Dios es el que está en control y Él conoce bien quiénes son los que le pertenecen y quiénes de cada tribu. Una de las profecías mesiánicas que encontramos nosotros en Zacarías capítulo 10 versículos 8 al 12 dice, yo los llamaré con un silbido. Esto es como cuando el pastor llama a las ovejas, ¿verdad? Y dice, y los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes, bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí. Entonces, no importa donde quiera que hayan emigrado, ya sea que hayan llegado a la Gran Bretaña, hayan llegado a España, hayan ido a donde quiera que hayan ido, la profecía dice que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos. Y luego dice, y volverán, porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar y herirá en el mar las ondas y se secarán todas las profundidades del río y la soberbia de Asiria será derribada y se perderá el cetro de Egipto y los fortaleceré en Jehová
y caminarán en su nombre, dice Jehová. Bueno, esto es una profecía mesiánica, aunque de alguna forma se cumplió en el tiempo cuando Nabucodonosor va y conquista finalmente Judá y se los lleva cautivo para estar 70 años en cautiverio en Babilonia. Pero también el rey de Nabucodonosor conquistó la zona norte donde estaba el reino asirio. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, aquellos asirios que estaban allí, aquellos israelitas que estaban esclavizados en Asiria, fueron llevados cautivos a Babilonia y finalmente ahí se vuelve a reunir Israel en cautividad. Y es la que la profecía nos está hablando. Parte se cumplió en ese entonces. Pero es considerado mesiánico este texto por la razón que hay un cumplimiento triple, ¿verdad? Es decir, ya hubo un cumplimiento secundario y habrá uno futuro. Zacarías 10, 3 al 4 y Isaías 28, 16 mencionan acerca de esto. Dice ahí, contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Y luego dice, de él saldrá la piedra angular. Esta piedra angular es el Mesías. De él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo lo apremiador. El Mesías es designado como piedra angular, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo del Señor. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 19 al 21. Así es que, hermanos, para concluir esta noche, aunque Israel fue esparcido por las naciones, porque aún en lejanos países, dice ahí, se acordarán de mí y regresarán a la tierra. En el siglo XX, muchos judíos fueron reunidos de regreso en la tierra de Israel en el año de 1948. Israel se convirtió en una nación de nuevo, después de más de 2000 años de no ser una nación. La reunión de Israel en el siglo XX cumple esta profecía. La cumple en parte, pero solamente en parte. Porque Israel será reunida de nuevo en la creencia, no en el rechazo del Señor y su Salvador. Porque en la actualidad sabemos que no hay un pleno conocimiento, sino que hay un rechazo del Señor y su Salvador. La reunión comenzó en incredulidad, pero terminará en credulidad y confianza en Jesús. Jehová no solamente regresará para fortalecer a Israel, sino también para alegrarlo. Su sentido de derrota y debilidad será reemplazado por alegría. Cuando Dios reúna a Israel y derrote a sus enemigos, ellos caminarán en libertad e independencia otra vez, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal de ángulo Jesucristo mismo. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una noche de mucha bendición. Que les bendiga.